Capítulo 1138 de One Piece, Harley. Capitulazo, capítulo histórico, un antes y un después en la historia de One Piece, comparado casi con el capítulo del G5. Si antes dije que el capítulo pasado fue capitulazo, pues este es lo doble o lo triple. Así que trataré de irme un poco rápido para poder llegar a lo importante, que es el mural de Elbaf. Y tenemos el volumen 24 de los viajes por los templos de Yamato, titulado El escondite resultó ser de Who's Who, y efectivamente aparece con todos sus nakamas, con las geishas secuestradas. Recordemos que Who's Who tiene sus nakamas, ya los vimos en el Neko Café, en la saga de Wano. Pues parece que todos ellos sobrevivieron. No veo por ahí a la anciana, que también es parte de la tripulación de Who's Who. Y claro, la pregunta es dónde están los demás Tobiropo, sobre todo Uruti, que es la que me interesa. ¿Habrán adoptado a Who's Who como líder, o tendrá cada uno su templo, o cada uno se habrá adaptado a Wano con otro rol? Y lo primero que me llama la atención de este capitulazo es el Loki, que reconoce sin verlo a Shamrock como alguien muy parecido a Shanks. Loki ya ha demostrado poder ver sin tener que utilizar los ojos, lo que nos habla de un haki extremadamente avanzado, el cual le permite ver sin tener la necesidad de tener ojos. O podría también ser parte de su fruta, pero me gustaría más que fuera el haki. Y cuando Loki le habla acerca de Akagami a Shamrock, este hace una cara como de intriga o como de añoranza, podríamos incluso decir, muy lejos de lo que yo pensaría que podría ser el actuar de Shamrock al ser un caballero de Dios. Se podría pensar que después de esa pregunta se enojaría, gritaría y le pediría que nunca jamás dijera el nombre de Akagami en su presencia, o algo muy fuerte, muy terminante. Pero todo lo contrario, inclusive le explica un poco que son hermanos gemelos, y a pesar de que son gemelos, Shamrock es el mayor y Shanks es el menor. No puedo sentir en Shamrock una vibra de odio, de desprecio a su hermano gemelo. Así que es interesante porque podríamos plantearlo la posibilidad de que sea evangelizado. Y también nos habla acerca de que Shanks regresó a Tierra Santa en alguna ocasión después de estar con Roger. Y esto es bastante interesante porque el hombre que vimos en Tierra Santa, encapuchado, que primero pensamos que era Shanks, luego se creyó que era Shamrock, pues ahora podría caber la posibilidad de que vuelva a ser Shanks regresando a Tierra Santa. No nos dice Shamrock aproximadamente cuándo regresó a Tierra Santa, pero se vuelve a abrir la posibilidad. Yo sí tengo que apostaría que la persona que estuvo en Tierra Santa encapuchada era Shamrock y no Shanks, pero es interesante que haya vuelto probablemente a conocer sus orígenes y haya decidido, como dijo Shamrock, volver al mundo de abajo. Y otra cosa es que se nos confirma pues que están muertos los amigos mascota animales de Loki, porque este utiliza la palabra fatal, lo que significa pues que están muertos. Espero que Oda sí se atreva a matarlos. A mí me hubiera gustado que no murieran, pero después de ver los cuerpos y de ver que Loki utiliza la palabra fatal, pues entiendo que están muertos. Así que solamente le pido a Oda que no los reviva si es que planea hacerlo. Y me gusta mucho la reacción de Loki, que a pesar de estar en su situación pues no olvida lo que le hicieron a sus amigos, y a pesar de que sabe que puede tenerlas de perder, pues aún así amenaza a Shamrock. Esto nos habla de que tiene bastante marcadas sus convicciones de destrucción y de rencor y de resentimiento, lo cual me gusta mucho en el personaje de Loki. Y luego viene el tema que yo pensé que iba a ser el principal de este capítulo, pero me equivoqué, el tema de Cerberus, la espada de Shamrock. Ya había hablado en capítulos pasados acerca de la posibilidad de que la espada de Shamrock tuviese un nombre que tuviera que ver con las mitologías, en este caso la griega, y propuse que la espada de Shamrock tuviese algún nombre similar a Pegaso o a caballo, pero Oda se decantó por el Cerbero, y pues su espada es precisamente capaz de generar un Cerbero. Y podríamos hablar de que esta espada consumió una Akuma no Mi, la Akuma no Mi mítica mitológica del Cerbero, al igual que la espada de Spandam consumió la fruta del elefante, aunque es un poco diferente porque parece que la espada tiene que deshacerse de la mitad para arriba para poder tener a la mitad del Cerbero, es decir, toda la espada completa no se convierte por sí misma en el Cerbero, sino que Shamrock siempre tiene que tenerla tomada por el mango. Y el hecho de que pueda pues generar este Cerbero nos hace pensar, como dije, que tiene la Akuma no Mi mitológica del Cerbero. O también podría ser que Shamrock tenga esta fruta y de alguna forma la traspase hacia su espada, ya que como vemos en los Goroseis, Gunko y Shamrock, al utilizar sus ataques o sus habilidades, pues generan estas flamas negras. Y la fruta mítica del Cerbero pues era una de la que se había especulado bastante desde hace muchos años en One Piece, específicamente la teoría de que Teach tenía esta fruta y por eso podía tener tres frutas, o tendría en el futuro 3 frutas, y no moriría en el intento de consumirlas, ya que 3 cabezas le da 3 personalidades, 3 entidades en una sola. Pero la aparición de este Cerbero pues rompe por completo esa teoría, que era bastante buena, tenía buen fundamento, pero pues ya vemos que la espada de Shanks es
el mismo Cerbero. Y luego hay una parte en la que Loki reta a Shamrock a una futura batalla para poder vengar a sus amigos animales, y esto nos estaría abriendo la puerta a la posibilidad de una batalla entre estos dos personajes. No sé cuánto tiempo quede del manga de One Piece para que se dé esta batalla, me encantaría que se diera. Quiero ver a Loki pelear, sobre todo con Luffy, pero me encantaría ver la batalla por la venganza y que Loki la lleve a cabo, porque creo que se la merece por sus compañeros animales. Además de que Shamrock también acepta esta futura pelea. Y algo bastante curioso acerca de Cerberus es que las cabezas de estos perros salen disparadas, algo que pues obviamente no hace esta criatura mítica en ninguno de los textos de los que se habla. Es una invención de Oda, así como la cresta giratoria de Sasaki o el alargamiento de pico de King, que son cosas antinaturales de esas criaturas. Pues este podría ser otro caso igual, ya que las cabezas salen disparadas como si fueran cohetes, y una vez que Shamrock ya tiene su espada envainada pues en su cintura, estas cabezas siguen coexistiendo o existiendo fuera de la espada, lo que es bastante curioso. Me pregunto cuánto se puede alejar el objeto que comió la fruta de estos restos de su cuerpo independiente en otro lugar, como en el caso de las cabezas. Es bastante curioso. Y pues obviamente Loki recibe todo este daño directamente, es atravesado, y me pregunto por qué no habrá utilizado haki de armadura para impedirlo, ya que las cadenas, si son de Kairoseki, pues no, eso no impediría que utilizara el haki. Aunque vemos el rostro de Loki totalmente negro, oscurecido. No sé si por las flamas que pudieran generar estas cabezas, o las flamas negras, o que haya utilizado haki y no haya funcionado, o que haya sido un recurso que Oda utilizó para dramatizar más el rostro de Loki en comparación del resto de su cuerpo. Y al final pues Shamrock habla acerca de que es bastante difícil convencer a Loki y que hace falta convocar a un tercer caballero de Dios, así que estaríamos viendo próximamente a otro miembro, que no creo que sea tan sorprendente porque ya vimos al capitán, que era el plato fuerte, pero de todas formas va a ser interesante ver a quién más invocan. Y pues también hablan acerca de que van a ir a secuestrar a los niños de Elbaf, seguramente para tenerlos a disposición del gobierno. Y luego viene esta parte en la que Luffy se encuentra con los guardias del castillo que fueron derribados por Shamrock. Parece que Gunko no los mató, y pues Luffy enfurece al saber que los gigantes hablan de que Kagami fue el que los atacó. Luffy no se lo puede creer, y es curioso porque Luffy dice que Shanks es alguien divertido y que no actuaría como un villano. Tiene bastante fe en la forma de ser de Shanks, lo que llama mucho la atención. Inclusive Nami se ríe un poco de esto, así que es bastante interesante que Luffy le tenga tanta fe a Shanks. No sé si Oda nos está preparando para una decepción por parte de Luffy, o por el contrario Luffy sea el enviado de Oda que nos diga que Shanks jamás fue la persona mala, sino que simplemente fue su hermano Shamrock. Y por ahí una escena graciosa en la que Luffy olvida el nombre de Belmer y la llama Mulmer, y pues Nami no parece muy enojada por la situación. Supongo que ya es porque ya conoce y comprende a Luffy, y se plantea la posibilidad de un hermano de Shanks, y Luffy lo niega, dice que Shanks nunca habló acerca de su familia. Esto es bastante interesante porque rompe totalmente con la historia de Uta. Ya sabemos que las películas no son canon, pero si esperábamos por una confirmación, pues aquí la tenemos. En la película obviamente Shanks le presenta a Uta a Luffy, le habla de que es su hija, y en el manga pues Luffy dice que jamás habló de su familia, así que la película de Uta no es canon, a pesar de que el personaje de Uta sí lo es, pero los acontecimientos de la presentación de Luffy y Uta pues jamás ocurrieron en el manga, en el canon original. Y luego tenemos esta escena en la que hablan acerca de Roger, su tripulación, como familia de Shanks, y mientras esto pasa nos presentan la figura de este hombre con el sombrero de guano y la túnica a rayas, que va llegando al castillo. Seguramente en los próximos capítulos se nos presentará, y el hecho de que estén a la par mientras se hablan de los piratas de Roger pues podría darle fuerza a esta hipótesis de que se trata de Scopper Gavan, y podría encajar con el hecho de que Ripley mencionó que su esposo pues es muy poderoso, el padre de Colón. Y hablando de Ripley, pues la vemos con Frankie en su aventura en el Yggdrasil. Frankie está bastante consciente de que no puede robar esta madera, pero parece que Ripley se divierte con esto, como que Ripley se toma menos en serio este tema del Yggdrasil. Y también me pregunto por qué Robin no acompañó a Frankie a esta aventura. También me pregunto si va a en el futuro ver el mural que aparece al final. Y nos acercamos a la parte más importante del mural, y Ripley nos dice que unos niños fueron los responsables de dibujar este mural, lo que me llama la atención porque pudo haber dicho Oda que fueron unas personas de la antigüedad quienes se hicieron pinturas rupestres, pero especifica que son niños. Otra vez tenemos este tema infantil en One Piece relacionado a algo bastante importante. Ya hemos visto otros nombres como Joy Boy, Laftel, Nika el guerrero que ríe, y la teoría de Vegapunk de las Akuma no Mi, en la que yo mencioné que podrían ser sueños de niños de otras dimensiones, y por qué no la de nuestra dimensión.
vuelve Oda a meter el concepto de los niños, de lo infantil, de la inocencia del juego, y Ripley nos dice que puede ser posible que solamente sea el sueño de un niño, lo que nos transporta a ese capítulo en el que Luffy platicó acerca del fin de sus sueños sus nakamas. Y luego en la biblioteca del búho tenemos a Sauro mostrándole el tan esperado Harley a Robin, hablando acerca de que es un libro religioso, y vemos la marca del sol con los 8 círculos característicos que lo rodean, representación que ya hemos visto en la cruz de Kuma, en el escudo de Nika y en el símbolo de los Kozukis, por ejemplo. Y pues Harley es el equivalente a la Biblia de nuestro mundo, porque veremos que a continuación tiene bastantes referencias hacia la Biblia cristiana. Y Sauro nos habla acerca de que consta de 3 capítulos de 3 mundos, y nos dice que el tercer mundo es el actual, y que el tercer mundo pues se trataría de las cosas que van a pasar, una referencia, como dije, a la Biblia, específicamente a la parte de Apocalipsis, que es el libro que trata acerca de las cosas que van a pasar en el futuro. Así que el mundo 3 del Harley representaría el Apocalipsis, y por fin llegamos a lo más importante y a lo más extenso de este capítulo, el mural de los niños. A partir de aquí voy a hablar acerca de las coincidencias de los textos del Harley con este mural de los niños, que al parecer son cosas diferentes. Y también quiero decir que el Harley, al ser tan ambiguo, pues nos va a dejar con más preguntas que con respuestas. Por cierto, la palabra Harley significa prado de liebres, así que no encuentro una conexión entre prado de liebres y lo religioso. Y Sauro nos dice las primeras palabras del primer mundo, que son: la tierra estaba cubierta de fuego, y podemos ver que efectivamente el fuego rodea todo el mural de izquierda a derecha. Entonces ya tenemos el primer elemento identificado, que es el fuego. No sabemos de dónde proviene, de dónde procede. Y regresando al tema del fuego, pues me leí 2 traducciones, que son Río Poneglyph y los Mugiwara Scans, y ambos tienen bastantes diferencias en las traducciones. Aquí sí hay que esperar a las traducciones finales, porque para empezar pues uno habla acerca de que la tierra estaba cubierta de fuego, y otro habla acerca de que del fuego surgió la tierra misma. En ambas nos podemos preguntar de dónde surge este fuego, quién lo generó, si antes el planeta era un sol. Como dije, van a surgir más preguntas que respuestas en este capítulo, y me gusta cómo empieza. Las primeras palabras del Harley pues se parecen bastante a las primeras palabras en la Biblia acerca de la creación del mundo, específicamente en el Génesis. Las primeras 10 palabras son: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y las primeras palabras del Harley pues me recuerdan bastante a esto, me dan una vibra bastante parecida. Esa es la intención que tiene Oda, y me hace recordar los Génesis de otras historias, como por ejemplo el origen del mundo en el Silmarillion de Tolkien, o el origen del mundo, lo que había antes de que existiera cualquier cosa, en Hora de Aventura, y seguramente muchas otras obras que también tengan sus Génesis. Y también nos hablan acerca de que las personas sucumbieron al deseo y que tocaron el sol, que estaba prohibido, o que lo alcanzaron, lo cual también es otra referencia al Génesis de la Biblia, específicamente a Adán y Eva, que sucumbieron ante la tentación de coger el fruto prohibido. Pues en este caso es el sol prohibido, lo que otra vez nos deja con más preguntas que respuestas. Ese sol se podía tocar, si se podía tocar como es, que no se quemaba la gente, o si es un concepto alegórico y no es literalmente un sol. Y lo que encontré parecido a esto, que tiene relación, pues son estos hombrecitos que al parecer llevan pedazos o fragmentos de este sol, lo que podría ser también el Mother Flame. Es la única parte visual en la que hombres tocan algo parecido al sol, así que es lo más cercano a esto. Y el hecho de sucumbir ante el deseo significa que estaba prohibido. También hay que preguntarnos por qué estaba prohibido este sol. Otra imagen que vemos del sol pues es esta del demonio cornudo, que sostiene pues un sol, literalmente un sol. Son las únicas 2 veces en las que vemos algo parecido al sol. Y seguimos con la aparición del dios del sol, que aparece tras este evento de el deseo por el sol prohibido. La única representación del dios del sol que aparece en este mural pues es esta, muy parecida a la que vimos hace capítulos pasados, combatiendo directamente con este demonio cornudo. Y siguiendo nos dice que apareció el dios de la tierra, que se enfadó por todo esto. Yo encontré una similitud con esta figura con una corona muy alta, que relaciono yo al dios de la tierra, por esta teoría famosa de que Imu pues es el dios de la tierra, así que es la única conexión que encuentro. Y nos hablan de la aparición de la serpiente infernal, que sin dudas es esta de aquí, de la derecha, que envolvió el mundo entero, o que lo engulló entero, trayendo pues muerte, oscuridad. Así que podríamos hablar que esta serpiente fue la causante de la destrucción total del mundo, del primer mundo en One Piece. Hasta ahora no hemos sabido nada de una serpiente de este tamaño, y como referencia pues tenemos a la serpiente antigua en la Biblia, que juega un rol bastante
bastante similar al que se describe en el Harley. Y como estamos en Elbaf, pues encontramos también la referencia mitológica del Jormungand, la serpiente que va a acabar con el mundo. Curiosamente es la única mención que se tiene de ella en el primer mundo. No se habla en el tercer mundo de la aparición de esta serpiente. Y termina el primer mundo con nunca se pudieron encontrar o nunca más volvieron a encontrarse. La pregunta obligada es ¿quiénes? Creo que uno de estos dos que se tendrían que haber encontrado pero que no lo hicieron fue el dios del sol. Todo esto es especulación, obviamente. Y la pregunta es con quién no se pudo encontrar. Y pasamos con el segundo mundo, que empieza de la siguiente manera: del hálito de vida surgió el vacío. En otra traducción es se sintieron alientos en medio del vacío. Otra vez se contradicen las traducciones, pero entendemos que había vacío y que había pues un aliento, una pequeña representación de la vida rodeada de la nada. Seguramente después de la destrucción del primer mundo pues no quedaban animales, personas, no quedaba nada. Así es como lo puedo interpretar. Y luego nos hablan acerca del dios del bosque que envió a sus demonios. No pude encontrar ninguna relación entre el dios del bosque en el mural de los niños, más que el árbol Yggdrasil, pero sobre el dios del bosque ya se había hablado en Skypiea, y pues existen las teorías que dicen que Ryukugyu con la Mori Mori pues es el dios del bosque, y pues encaja porque dice que envió sus demonios, así que entendemos que es una persona mala, por así decirlo, de los malos, ya que trabaja con demonios. Para esto tendría que tener Ryukugyu mucha autoridad y tener mucha gente a su cargo. Esto pensando en el texto del segundo mundo como uno del tercer mundo. Entendemos que el segundo mundo ya ocurrió, así que esta profecía no puede serlo porque es parte del pasado. Pero bueno, la relación entre el dios del bosque y Ryukugyu está ahí. Y nos hablan de que el sol propagó la guerra por todas partes, o que el sol lo único que esparció fueron las flamas de la guerra. Es decir, aquí sí se ponen un poco de acuerdo las traducciones, lo que nos dice que en el segundo mundo el dios del sol fue responsable de mucho caos y de mucha guerra. Y si tomamos como verdadera pues la teoría de que hubo tres Nikas, el primero obviamente siendo Nika, el segundo Joy Boy y el tercero Luffy, pues Joy Boy correspondería al segundo mundo y sería este dios del sol que trajo destrucción y caos. Ya sabíamos por parte de Vegapunk que había insistido muchas veces en que no sabía quién era el malo o quién era el bueno, y aquí nos hablan acerca de que el dios del sol o el sol trajo destrucción, así que encaja bastante con lo que nos estarían diciendo. Luego nos hablan del sueño de la gente de la media luna, y también nos hablan acerca de la gente de la luna. Aquí el texto divide la luna en dos, la media y la entera, supongo. Y la gente, el pueblo que estaba relacionado a estas lunas, no sabemos si eran habitantes literalmente de la luna, aunque para esto tendrían que existir dos lunas literales y no hemos visto dos lunas en One Piece, así que esto es bastante ambiguo y confuso como todo el resto del Harley. Todo esto es especulación. Tuvieron un sueño y en ese sueño los hombres o los humanos mataban al sol y se convertían en dioses. Esto no implica la participación de la gente de la luna o de la media luna en este sueño, sino que ellos soñaron que los humanos mataban al sol, lo que también nos está diciendo que la gente de la luna y de la media luna no eran humanos o no lo son en caso de que aún existan, y estos humanos tras matar al sol se autoproclamaron dioses. Aquí podríamos estar hablando acerca de los Tenryubitos, que precisamente son humanos, no son de una raza diferente, así que calzaría bastante. Y todos estos acontecimientos del segundo mundo serían los que ocurrieron hace 800 años. Y también encaja con la derrota de Joy Boy. Sabemos que Joy Boy perdió, así que los humanos pues se enfrentaron a Joy Boy, lo derrotaron y se convirtieron en los Tenryubitos, es lo que estoy interpretando. Y acerca de esto en el mural pues realmente no vemos nada, porque no sabemos si este mural nos habla del futuro, del pasado o de qué. Pero tenemos el elemento de la luna y no vemos nada extraño ahí, más que 5 círculos, que probablemente solamente sean decoraciones, los cráteres de la luna. Y acerca de la gente de la luna y de la media luna, pues es interesante porque la presencia de la luna ya se ha visto en One Piece, en símbolos de Wano, o la obsesión de Enel de ir al Fairy Bird, que al final lo consiguió. Y no podemos olvidar la presencia de los Lunarian, que literalmente pues tienen la palabra luna en su nombre, así que podríamos especular que los Lunarian vivían pues en la luna y tuvieron el sueño. Probablemente trataron de advertir a Joy Boy, que fue el Nika de ese entonces, de que sería asesinado. No lo lograron y Joy Boy perdió. Y con todo este tema de la luna y los Tenryubitos, pues me hizo acordar de los orígenes estéticos de los Tenryubitos, que están basados en el rey y la reina de la luna de la película de las aventuras del barón Munchausen, una comparación que se descubrió hace más de 18 años, y una película que seguramente vio Oda y que le gustó muchísimo, ya que de muchos elementos visuales y conceptos de esta película se basaría Oda para crear diferentes personajes del mundo de One Piece. Finalmente el segundo mundo termina con el dios del mar. Se puso furioso después de ello, o al ver esto el dios
dios del mar desató su furia. Aquí concuerdan las traducciones con que existía el dios del mar y que se enfureció por esto, seguramente por la muerte de Joy Boy, del segundo Nika, y lo que nos hace pensar que el dios del mar, que por cierto es la primera vez que se nos presenta, ya que no se nombró en la saga de Skypiea, pues el dios del mar estaría del lado de Joy Boy en esta pelea, y nos podríamos plantear que el dios del mar pues sería lo mismo que Poseidón, que el arma ancestral. Quizás no sería un usuario de Akuma no Mi, como en el caso del dios del bosque con Ryokugyu. Quizás en este caso el dios del mar sería el arma ancestral Poseidón, y la furia del dios del mar pues sería una forma de interpretar el hundimiento que ya ha sucedido una vez en el mundo de One Piece, lo que nos podría hablar de acerca de que el primer mundo fue destruido por el fuego, el segundo por una inundación, y aparentemente el tercer mundo también va a ser destruido por una inundación. Lo único que pude encontrar acerca de este dios del mar pues es esta figura de la sirena acoronada con un tridente, pero creo que esto correspondería más al tercer mundo, que inicia de la siguiente manera: del vacío surgió el caos. Y aquí hay otra diferencia de Scanlations. En el otro dice: en medio del caos hay un vacío, y luego nos dice: los remanentes del incómodo recuerdan el día de la promesa. El otro dice, el otro texto del otro Scanlation dice: una inconveniente sombra del pasado recuerda el día prometido. Esto lo podemos interpretar como la reencarnación de Nika, la tercera encarnación, y el hecho de que sea incómodo o inconveniente nos habla acerca de que podría resultar una molestia para el poder actual, que fueron los ganadores del segundo mundo, los Tenryubitos. Va a llegar, que posteriormente, según yo, se convertiría en el tercer Nika, y obviamente esta figura, esta sombra incómoda puede ser Luffy, y nos podrían estar hablando aquí de la llegada de Luffy aún sin convertirse en Nika, y el hecho que recuerde la promesa o que recuerde el día prometido. Pues ya lo vimos con la carta de disculpas de Joy Boy en la isla Gyojin. Esta promesa seguramente se hizo en el segundo mundo. Podríamos decir que quizás Joy Boy fue el malo, pero pues antes de su muerte pudo haberse dado cuenta de algún error y pudo haber pedido perdón y tener esperanzas en el próximo Nika, o sea Luffy. Y sería bastante impresionante que de pronto Luffy tenga sueños o revelaciones que sean tan genuinas, que decida cumplir la promesa, pensamientos y memorias que estén más allá de lo que haya hecho en su vida hasta ahora. Y por qué no, podría ser el fin del sueño del que habló Luffy, del cual todos sus nakamas se sorprendieron, lo que nos hablaría de que Luffy podría estar actualmente consciente de las memorias de Joy Boy, pero pues todo esto rompería por completo con el personaje de Luffy que conocemos, que odia los compromisos. Luego el texto nos dice que escuchan la voz de sus compañeros de la luna caídos, o la voz de la media luna puede escucharse, lo que nos habla acerca de que la gente de la luna se vuelven a ser presentes en este tercer mundo, seguramente para potenciar los recuerdos del Nika de este tercer mundo. Y pues nos dice que el dios del sol danza y ríe. Ya estamos hablando acerca del dios del sol en el tercer mundo. Ya no es la sombra incómoda, sino que ya es el dios del sol. Pero antes de la aparición del dios del sol, pues nos dicen que la voz de los compañeros de la luna se hace presente, se hace escuchar, y no vimos nada de esto. Lo más cercano fue que Luffy brincó con la luna de fondo cuando se convirtió en G5. Forzosamente la aparición de esta voz tuvo que haberse hecho presente antes de la aparición del G5. También nos hablan acerca de que el sol va a regresar, lo cual implica que fue desaparecido, robado. Probablemente no estén hablando de un sol literal, sino un sol más metafórico, porque hasta donde vamos de la historia pues el sol sigue ahí en donde tiene que estar, y un nuevo amanecer va a llegar junto con él, es decir, con el dios del sol. El concepto del nuevo amanecer o del amanecer pues es algo que se ha estado diciendo bastante en One Piece. Hay muchas teorías acerca de que el sombrero representa un amanecer si lo miras de cierta forma, el sombrero de Luffy, claro, o por ejemplo los ataques de Luffy en su G5 utilizando la palabra down, que significa amanecer, aunque también se puede traducir como dawn, pero ya ese es un juego de palabras que utiliza Oda. Y seguramente pues el nuevo amanecer será una de las últimas grandes escenas de este manga, terminando con la frase de seguramente se podrán encontrar. Otra vez no nos especifican quién, pero seguramente pues está hablando de Luffy y otro personaje. Y el hecho de que el dios del sol conduzca al mundo a su final pues nos habla acerca de que pues va a terminar todo en el tercer mundo. Nos hace preguntarnos si todos van a morir al final o qué va a suceder. Probablemente el mundo se traslade a otra dimensión o algo pase, pero es seguro que según el Harley es el final, lo cual si estuvieras en el mundo de One Piece daría un poco de miedo porque ya no hay un cuarto mundo. Ya hablé acerca del texto Harley,
relacionado a la pintura que vimos de los niños. Ahora voy a hablar de cada elemento de la pintura de los niños y la interpretación que yo le doy, empezando por las flamas. Seguramente simbolizan la destrucción del mundo en esta última guerra final. Luego vamos con estas fábricas que se me hacen curiosas porque abarcan mucho espacio visual del mural, y al principio yo pensé que podrían ser alguna especie de ciudad, de edificios como los que conocemos hoy en día, pero que en el mundo de One Piece no existen, aunque pienso que son fábricas por el humo que salen de ellas y por los mecanismos que tienen dentro de ellas, los engranajes y todo esto. No puedo encontrar alguna relación con algo en One Piece más que con las fábricas de Wano, pero dudo que sea eso. Por ahí hay dos personas en un barco con la cabeza cabizbaja. Vamos a encontrar que muchas de las figuras humanas tienen la cabeza hacia abajo, lo que puede indicarnos que están tristes o obligados a cumplir alguna función. Y también podría pensar que estos edificios o estas fábricas con engranajes podrían ser este reino perdido que fue muy avanzado, porque en la parte de abajo podemos ver una pequeña nave espacial. Podría ser otra cosa, pero yo le veo bastante parecido con una pequeña nave. Luego tenemos la serpiente de fuego, que es casi tan grande o incluso más que el demonio que aparece a la izquierda. Como ya había dicho, no tenemos ninguna referencia previa de este ser en el mundo de One Piece. No hay una serpiente tan gigantesca que se encuentre actualmente dormida o algo similar, lo que nos hace pensar que podría ser también un arma ancestral. Quizás se trate del arma Plutón que está debajo de Wano. A pesar de ser una serpiente, tiene ciertos rasgos que me hacen pensar que posiblemente sea creada por la mano del hombre. Y luego tenemos los hombrecitos que llevan estrellas o partes del Mother Flame, también lo puede interpretar así, y parece que están en una especie de mecanismo en el que están siendo obligados, porque muchos de ellos están cabizbajos. No sé si están alimentando las fábricas o si están alimentando el arma ancestral de la serpiente, en caso de que lo fuera. Y me llaman la atención estos pequeños hombrecitos que van subiendo o descendiendo, lo que parece ser una especie de escalera eléctrica. Por un lado están los hombrecitos que llevan estas estrellas o estas flamas, pero por el otro están estos con aureola que parece que están muriendo o sacrificándose. También podría ser que el Mother Flame funcione a base de sacrificios humanos y así se generen estas, es una hipótesis. Y el hecho de que por un lado haya hombrecitos con aureolas y por el otro hombres vivos, pues me recuerda al ciclo de reencarnación. Me viene a la cabeza esta escena en la que Roger le dice a Rayleigh que no morirá, porque si el ciclo de muerte y reencarnación existe en el universo de One Piece, pues esta escena cobraría todo el sentido. Luego tenemos la luna, algo importantísimo, no solo para los mundos previos, sino para este también. Vemos que lejos de los orbes que están cargando estas personitas, existen varios orbes más en la parte superior del mural. Y hay unos que están cerca de la luna, así que podrían ser estrellas y no Mother Flames. Pero significaría que estos hombrecitos pues están cargando también estrellas, así que todo es bastante confuso. Y luego tenemos esta figura del dragón, que es muy interesante porque también es muy grande. En el centro hay tres entidades que destacan mucho, que son la serpiente, el dragón y el demonio, y este parecería trabajar en conjunto con la serpiente, aunque la imagen parece estar enfrentándose una con otra porque el fuego de ambos choca. También podríamos hablar que este dragón es Urano. Había teorías en las que se hablaba de que Urano era un dragón y que era un arma que tenía que pertenecer a los cielos. Vimos cómo Imu ordenó la desaparición de Lulusia con algo que volaba, que era volador o que se encontraba en el cielo. Y luego tenemos el arca voladora. Aquí esperamos todos el regreso de Nel con su arca Maxim, que creo que es lo que está representado aquí. Y la pregunta es, ¿traerá consigo a la gente de la luna? ¿Cuál habrá sido la resolución de esa mini historia de Nel? También jugará a favor de Luffy, porque parece que está disparando un rayo hacia la figura del rey del bosque. Bueno, así lo interpreté yo. Y recordemos que la gente de la luna pues parece tener una presencia bastante positiva en el Harley. Y bueno, tanto el dragón como la serpiente parece que están o enfrentándose uno con otro o atacando el arca Maxim. Y quizás el dios de la lluvia del que se habla pues sea Enel, y la Goro Goro resulte ser la forma no despertada del dios de la lluvia, así como la Gomu Gomu era la fruta sin despertar de la Ito Ito, que realmente siempre se llamó Ito Ito. Pues podría pasar algo similar con Enel, que tiene la fruta del relámpago, pero si la despierta posiblemente podría ser el dios de la lluvia. Y también vemos que el relámpago de esta arca voladora pues impacta cerca del arca y del Yggdrasil, así que es confuso de parte de quién va a estar esta arca, que creemos todos que es Enel. Y luego la figura del rey de la corona. Podría ser Imu como representación del dios de la tierra, o Ryukugyu como representación del dios del bosque. Pero si Imu es esta figura coronada, pues entonces ¿de quién se trata la figura demoníaca de la izquierda? Creo que Imu está más emparentado o emparentada con el demonio
que aparece en esta pintura, en este mural, a menos de que este mural pues esté combinando sucesos del pasado con sucesos del futuro. Luego tenemos la figura del arca, obviamente es Noah, el arca de la promesa. No sé si lleva Gyojin dentro, yo creo que sí, porque aparecen 3 figuras ahí arriba del arca, y posiblemente el arca llegue directamente a Elbaf, porque vemos que está muy pegado a esta figura del árbol del Yggdrasil. Esta es parte de la promesa, o la promesa en sí de Joy Boy. Luego tenemos estos animalitos que se asemejan un poco, o me recuerdan un poco al arca de Noé, de donde está inspirada pues el arca Noah, del hecho de llevar 2 animales de cada especie. Y me llama la atención que hay una persona, un ser humano, dentro de esta marcha de animales. O también esto podría estar separado del arca de Noah, y podría representar que todos los animales y personas del mundo van a buscar ir a Elbaf para refugiarse de la inundación mundial, ya que Elbaf pues es un árbol increíblemente grande. Y luego tenemos esta figura de un ángel. No parece ser un Lunarian como el otro, porque están demasiado separados y además no tiene el fuego característico, lo que me hace preguntarme si hay otra raza alada aparte de los Lunarian, y si tendrá que ver con Noah, porque está bastante pegado. Esta figura es bastante enigmática. Luego tenemos el árbol Yggdrasil, que ya lo conocemos, es el árbol del tesoro Adam, que está en el centro de esta historia, seguramente porque al pie de este árbol se libraron las batallas del primer y del segundo mundo. Y recordemos que la tierra a los pies del Yggdrasil se llama Warland, algo que yo tenía bastante duda de por qué hay varios nombres para Elbaf, pero si al pie de este árbol se llevaron a cabo las batallas finales de los mundos pasados, pues podría ser que la palabra Warland sea aún más antigua que la palabra Elbaf para referirse a este lugar. Antes de que se llamara Elbaf, seguramente se llamó Warland. Luego aparece esta figura como un licántropo con una espada, obviamente representación de los Minks. Tienen que ser ellos, ya que pelearon junto a los samuráis. Seguramente en el primero o en el segundo mundo tuvieron una participación muy hermanada. Producto de eso fue la lealtad que tuvieron los Minks a los samuráis. Pero me llama la atención que hay otra figura que también parece un animal antropomórfico. El primero parece como una especie de zorro o lobo de mayor tamaño y de mayor presencia, y el de abajo parece pues un animal un poco más insignificante, sin embargo también está presente. Creo que Oda no representa más de un personaje por raza, como en el caso por ahí de los Tontatas, que solamente hay uno, así que me llama la atención que haya 2 animales humanoides. Luego tenemos la ballena, que me recuerda mucho al árbol de la ballena de Zou. Podemos ver que lleva gente encima, probablemente porque en la batalla final se peleará todo en el mar, ya que la inundación pues va a cubrir la mayor parte del mundo de One Piece, por eso vemos tantas barcas. Y también está el detalle de la lluvia. No sé si corresponde a la ballena porque están demasiado juntos, pero podría ser la presencia del dios de la lluvia, que ya ha sido nombrado en Skypiea, aunque curiosamente no se nombra en el Harley, o por lo menos lo que conocemos de él, que son estos 3 textos. Y luego tenemos la figura de Emmet, o lo que parece ser un robot muy parecido a él. No aparece en el texto Harley. Sabemos que él estuvo con Joy Boy en el segundo mundo, pero si está en este mural, y es lo curioso, representa que en el futuro, considerando que este mural sean eventos del futuro, pues entonces ya no se cumpliría esta profecía de la participación de Emmet, porque pues Emmet ya murió o fue apagado por lo que vimos al final de Egghead, a menos que no represente la batalla final de este mural, sino sucesos que son parte de todo el camino hacia la batalla final. Entonces quizás se cumplió, ya que Emmet pues sí ayudó a Luffy a escapar. Podría ser la representación de la participación de Emmet en la historia, pero sí es bastante confuso que esté aquí presente. Luego vemos la barca de los seguidores del sol, la misma imagen del escudo de la religión del sol. Posiblemente Kuma llevaba consigo el Harley todo este tiempo, ya que el libro que llevaba siempre pues decía la palabra Biblia, y la Biblia pues es el Harley en el mundo de One Piece. Y vemos que de estos seguidores del dios del sol hay 3 barcas. Al principio pensé que era una barca con 3 puntas, pero son 3 barcas diferentes, lo que nos habla de que va a haber muchos seguidores del sol que se van a unir a esta batalla. Posiblemente haya más seguidores del sol en esta batalla que miembros de cualquier otra raza o miembros de cualquier otra alianza que haya hecho el dios del sol antes. Y me llama la atención que a la cabeza de esta barca pues hay una figura con cabello largo, seguramente una mujer, así que estaríamos hablando posiblemente de una mujer que profese esta religión. Se me ocurre así rápido Bonnie, pero para tener a tanta gente y a tantos seguidores pues tendría que tener una vida dedicada a esta religión para poder tener tiempo de juntar tanta gente, así que pues da para pensar. Luego vemos una estrella solitaria que no está cerca de los hombrecitos que sostienen estas flamas,
hologramas o estas estrellas, tampoco está en la parte superior con las estrellas que están cerca de la luna o cerca del demonio. Quizás Oda metió esta estrellita aquí para rellenar estéticamente. Y luego tenemos a los samuráis de Wano. Podemos ver representados a los ninjas con una estrella y a los samuráis con una espada. De estos no hay ninguna duda. Y en la parte inferior tenemos un montón de barcazas con aliados del dios del sol. Creo yo que representan a todas las tribus del mundo que no tienen un papel tan importante como los Minks, los gigantes o los tontatas. Y hay uno en particular por el que se me ocurre que esto es así, que parecería que tiene un salvavidas alrededor de él, pero creo que son sus brazos y creo que está representando a un hombre de la tribu de brazos largos. Recordemos que después de Dressrosa, pues Luffy también reclutó a un hombre de la tribu de brazos largos, así que no me extrañaría. Luego tenemos a los Lunarians haciendo aparición en este mural, diciéndonos que ellos se van a aliar con el dios del sol. Quizás King sea el representante de los Lunarian que ayudará a Luffy. Recordemos que él estaba buscando respuestas acerca de estas profecías, estaba muy interesado en ello y sigue vivo actualmente, seguramente en Wano. Sería muy agradable verlo en la mini historia de Yamato uniéndose a los samuráis junto a Momo. Y también me pregunto si los Seraphims, al tener esta sangre, este factor linaje de Lunarian, pues también se acabarían reuniendo como parte de la tribu de los Lunarian. Sería un revés bastante grande para el gobierno, pero también esta figura del Lunarian pues se muestra muy lejos de la luna, por lo que la historia de esta tribu pues no está representada en este mural, solamente su participación en la batalla final. Luego tenemos la figura de Nika. Si este mural representa la batalla final, representa el futuro, me pregunto si Imu será el demonio que está combatiendo con Nika, o pues puede ser algo más. Y este Nika es idéntico al que se nos mostró capítulos atrás, sin la lanza ni el cabello de fuego. Y pues también vemos que este demonio se está robando el sol. Habrá que ver cómo interpretar esto. Ya lo había dicho, si de manera literal o metafórica. Y luego tenemos la participación de los gigantes ancestrales. Se destacan porque pues son más altos que los gigantes normales que también aparecen en este mural. Además de los cuernos. Si esto es el pasado, quiere decir que los ancestrales pelearon junto a Nika. Y si este es un mural del futuro, significa que los ancestrales estarán con Luffy en la batalla final. Pero el asunto es que ya no quedan gigantes ancestrales. Y la otra opción es que Loki participará pues en la batalla final junto al dios del sol, junto a Luffy, pero eso significaría que van a evangelizar a Loki, algo que odiaría que pasara porque me gusta mucho como es actualmente y me gustaría mucho que cumpliera con sus amenazas de venganza. Pienso que el mejor final para Loki es la muerte y si lo evangelizaran pues no me gustaría para nada. Luego tenemos la figura de la sirena, seguramente pues es Shirahoshi, y si es así pues seguramente las tres armas ancestrales están aquí representadas en el mural, solamente que hay que buscarlas y ver quién sí y quién no es un arma ancestral, porque a pesar de que dije que posiblemente el arca voladora sea el arca Maxim, pues posiblemente sea el arma ancestral Urano que destruyó Lulusia, no tenemos nada claro. Y vemos que la figura de la sirena pues está acompañada por un pez representando seguramente el dominio que tiene sobre el océano, o posiblemente representa a los reyes del mar que no aparecen en este mural curiosamente, siendo seres tan grandes y tan majestuosos. Y luego tenemos a los pequeños tontatas también haciendo una participación en esta batalla final. Es curioso cómo Luffy en Dressrosa se ganó el favor y la amistad de todas estas razas que se supone que van a participar en la batalla final. Y si Luffy no los hizo amigos en Dressrosa, pues seguramente los hizo en otro arco. El Little Garden con los gigantes, ahora en él va reafirmando el apoyo de los gigantes con Luffy. Y luego tenemos este Mink que ya había mencionado que es diferente al de arriba, y la participación de los gigantes. Esto ya estamos muy acostumbrados a la idea de que ellos van a apoyar a Luffy, así que aquí también se ven representados con sus cascos con cuernos, sus escudos vikingos. Y finalmente tenemos a Imu, tiene que ser Imu por todo lo que representa esta figura gobernante de todo el mundo, y podríamos hablar de que este demonio es su forma Zoan completa, revelada, pero en caso de no serlo, pues abriría una ventana bastante interesante, basándonos previamente en que Luffy podría traer la destrucción al mundo. Y luego tenemos esta barcaza con astronautas, con hombrecitos que parecen tener cascos. Pueden ser una alianza muy poderosa que esté de parte de este demonio, porque vemos la cantidad desigual de personajes en esta batalla final. Por el lado del dios del sol pues tiene todas las razas, un montón de apoyo, muchos personajes, y el demonio que sostiene el sol pues simplemente tiene como aliados esta barcaza de hombrecitos de casco, lo que me hace pensar que pueden ser extremadamente poderosos. También podrían ser personajes que ya existen y que están en Tierra Santa. Se me ocurre rápido el caso de los Caballeros de Dios. Y podrían ser personajes que reencarnaron y que siempre han estado al servicio de este demonio
demonio. Y si no son los caballeros de Dios, pues estarían por revelarse estos personajes con casco. Sabemos por la mini historia de Nell que hay piratas espaciales, pero no creo que se trate de piratas espaciales porque en él los venció bastante fácil en su mini historia. Y finalmente algunas preguntas que se quedan en el aire, por ejemplo, ¿por qué no hay 3 Nikas en esta representación? Solamente vemos a uno. Podría ser que el dios del sol que se muestra en este mural sea el del tercer mundo y no Nika del primer mundo ni Joy Boy del segundo. Otra pregunta bastante importante es ¿dónde están las Akuma no Mi? No vemos en sí personajes que sean usuarios o no los podemos identificar en caso de que existan, pero no vemos nada relacionado a las Akuma no Mi, lo que me hace pensar que posiblemente las Akuma no Mi sean o provengan de estas llamas que son múltiples. Sabemos que las Akuma no Mi son muchísimas y algo que vemos en este mural que se repite mucho pues son estos destellos, estas chispas, estrellas o flamas, así que o estas podrían ser las Akuma no Mi o podrían ser las almas o los demonios que se encuentren dentro de las Akuma no Mi, porque no tenemos ninguna representación de estas frutas en este mural. Luego tenemos la batalla final, que me pregunto si será a los pies del Yggdrasil. Aquí se pelearon varias guerras y quizás aquí se peleará la batalla final. Si los pies del Yggdrasil, es decir el Warland, es el escenario que vamos a tener como el último de la última guerra, pues eso estaría adelantando muchísimo la historia, el final de One Piece. Y o volveremos a Elbaf después de haber zarpado de aquí, o nos quedaremos aquí y aquí mismo va a empezar la batalla final y la inundación, así que estaríamos más cerca del final de lo que creemos. Y luego tenemos la voluntad de Dee, que podría ser ese deseo de las preencarnaciones de Nika o de Joy Boy. Antes de morir podrían haber programado en su alma inmortal alguna orden que tenga que ver con volver o reunir a todas las razas una vez más para la batalla final. De ahí que Luffy siempre termina siendo amigos e inspirando a la gente, así que eso podría ser la voluntad de Dee, algo que trasciende la vida, como una orden que viene de vidas pasadas, pero no encajaría del todo porque tenemos personajes como Teach, que también es un D, que no va por ahí haciendo amigos ni reclutando mucha gente. Tiene muchos nakamas que ha ido reclutando a lo largo de su historia y estos nakamas tienen una alta identificación con Teach, pero pues la voluntad de D solamente la vemos manifestada en Luffy, por lo menos si lo veo yo. Sigo sin saber si estas pinturas tienen coherencia con el texto Harley, porque hay muchas cosas que desentonan y otras que sí vienen en la descripción del texto religioso, pero si esta descripción es el futuro, pues estaría representando el tercer mundo y nada de lo que ocurre en el tercer mundo en el texto Harley pues se ve representado aquí, así que es muy confuso. Otra pregunta es si está Emmet aquí presente, ¿dónde está Zunisha? Se supone que era camarada de Joy Boy y al ser tan grande Zunisha pues seguramente debería de tener algún lugar por ahí, está representado y no lo vemos por ningún lado. Tampoco se nos habla de la geografía del primer y del segundo mundo, como era el mundo antes de su destrucción, ni en el texto ni en este mural se nos habla de ello. No se nos habla tampoco del tema de los planetas y probablemente me dejé bastantes cosas que irán saliendo con el tiempo por parte de otros youtubers de One Piece. Recuerden que yo no leo teorías hasta después de haber subido mi video, así que todo esto que voy soltando pues son ideas que voy teniendo en este momento y pues Oda nos quiso volver locos a todos con tanta información de golpe. La gente que quería teorías y que quería material para más teorías pues aquí lo tiene y lo tiene de sobra, y pensándolo bien pues somos como los gigantes de Elbaf. Tenemos todos la misma información, todos leímos este manga, este 1138, pero cada uno lo interpreta como le parece, inclusive en los scanlations hay diferencias de traducción. Seguramente Oda ya sabía que íbamos a tener todos ideas diferentes y todo esto lo planeó él, así que es bastante curioso cómo lleva el manga a la realidad de alguna forma. Y pues eso ha sido todo de este increíble 1138, capítulo Harley, capítulo histórico en One Piece, y a esperar el siguiente.